Amén. Por eso hoy el Señor ha estado hablando desde la hija de la hermana, como James. Pero quiero hacerle una pregunta. Si en esta hora viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos están seguros que nos iríamos? Amén. Pero desgraciadamente, mucho pueblo de Dios camina todavía con una raíz de amargura llamada falta de perdón y resentimiento. Puede caminar, tener 30, 20 años en el Evangelio, pero por esa raíz de amargura, si viene nuestro Señor Jesucristo, se quedó. ¿Y de qué le sirvió caminar 20, 30, 40 años en el Evangelio? Y muchas veces Dios nos llama y nos dice: perdona, suelta tus cargas, suelta esto. Pero nosotros somos necios, Santo, tercos. Santo. Pero eso sí, vengo adelante de la presencia de Dios y le digo: Señor, ten misericordia de mí. Pero si vamos a la Escritura, Jesús dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieren, Jesús mismo dice: mi Padre que está en los cielos no nos perdonará. O sea, primero tengo que perdonar, ir a pedir perdón y perdonar a aquel que me ofendió, y después venir delante de la presencia de Dios para recibir el perdón. Porque menos no, pero muchas veces somos tan hipócritas delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces cargamos cosas y que muchas veces Dios nos pide que nos soltemos. Y desafortunadamente mucho pueblo de Dios camina así. A mí me han criticado y me han juzgado: ¿por qué tanto pides perdón y perdón? ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. A mí el Señor, cuando me mandó a pedir perdón con un pastor, y yo le dije al Señor: ¿por qué, Señor, si yo no le hice nada? Él fue el que hizo algo. Me dijo el Señor: ¿quieres que te siga usando? Ve y pídele perdón. No es por lo que por lo que Él te hizo, sino por lo que tú sientes. Porque yo traía resentimiento. Y el Señor me dijo: ve y pide perdón. Santo. Yo no quería, porque a veces no nos gusta. Pero cuando es por mandato de Dios, uno tiene que ir en obediencia a Él. Y yo tuve que ir y hablar con el matrimonio de esos pastores. Y le pedí perdón. Pero también yo le tuve que decir en ese momento: yo te perdono por lo que hiciste. Porque muchas de las veces pedimos perdón, pero muchas veces guardamos el resentimiento, hermanos. Y Dios no es así. Dios nos ama tanto que Él nos otorga el perdón, pero nosotros quiere que extendamos su misericordia. A veces venimos delante de Él y Él se compadece de nuestro dolor, de nuestra condición, pero muchas veces nosotros no nos compadecemos del hermano, o de aquel que me ofendió, de aquel que habló un chisme. No nos compadecemos. James hablaba de un mandamiento, el segundo mandamiento, que es igual que el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces también dice la palabra de Dios que amemos a nuestros enemigos, aquel que te ofendió, aquel que te lastimó. Pero muchas veces no queremos amar, y decimos que amamos a Dios y amamos a Cristo, pero muchas veces no demostramos el amor, porque muchas veces es de palabra, pero no viene de corazón. Amén. Santo. Por eso es necesario que a través de la palabra de Dios nos habla y nos insta que debemos de limpiar nuestro corazón. Día con día tenemos que limpiar nuestro corazón y tener una vida de arrepentimiento. Me acuerdo la primera vez, pastor, que él me hizo una llamada, y lo primero que me dijo, y yo sé que a muchos se les ha dicho: ¿ya te arrepentiste? Y le dije: ¿pero por qué? Si ya hace tiempo me arrepentí.
Pero entendí que es una vida diaria que tengo que arrepentirme. Porque a diario le fallamos a Dios. Y el que diga que ya no le falla a Dios, ¿qué está haciendo aquí? Ya debería de estar allá arriba. Santo. Pero todos le fallamos a Dios. Amén. Y quiero que busquen Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Y vamos a ir a través de la palabra, escudriñando lo que Dios quiere hablar hoy en esta hora. Amén. Y me pueden decir con un fuerte amén cuando lo tengan. Y por tema que el Señor me dio para esta hora, dice: si se humillara en mi pueblo. Dice: si se humillara en mi pueblo. ¿A cuál pueblo se está refiriendo? No se está refiriendo al pueblo que está allá afuera, que no le conoce a Dios. Se está refiriendo al que está dentro de la iglesia. A nosotros. ¿Por qué? Porque Dios a veces ve que no queremos humillarlo delante de Él. Muchas veces está en mover del Espíritu Santo y somos irreverentes ante la presencia de Dios, al mover del Espíritu Santo. Y a veces Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, pero muchas veces nosotros interrumpimos el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos humillarlo delante de Él. Amén. ¿Ya lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Amén. Y dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Acompáñenme en oración para que sea Dios hablando a través de mí. Padre, te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Te pido que seas tú, Señor Espíritu Santo, hablando, ministrándonos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo me hago a un lado para que seas tú, Señor. Pon esos carbones encendidos en mis labios. Que no venga palabra ni pensamiento humano, sino palabra que viene de ti. Dales la revelación así como tú me has hablado. Porque primeramente tú me hablaste, Señor. Y ahora tú háblale a mis hermanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaran a adorar unos 5 o 6 minutos más al Señor, porque Él desea que le adoremos. Él desea, Él busca, dice la Escritura, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y es lo que hoy en esta hora el Señor ha puesto, que hagamos eso. Ya yo sé que todos han participado, pero llega un momento que el Señor nos demanda más. Tenga más intimidad con Él, que le busquemos verdaderamente en espíritu y en verdad, porque muchas de las veces buscamos otras cosas. ¿Cuántos hombres y mujeres ahorita en esta hora están quizás en el Facebook, en TikTok, Instagram, buscando qué? ¿Quién sabe qué están buscando? Pero nosotros que estamos aquí, buscando de su presencia, buscando de ese mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos vinieron a buscar de Dios? Amén. ¿Cuántos vinieron con una necesidad? Amén. Pero muchas veces tenemos que provocarla. No nada más es venir y sentarnos. Hay que provocar el mover del Espíritu Santo. Hay que provocar a Dios que derrame más de su presencia, más de su gloria. Porque muchas de las veces nosotros nomás somos pasivos, pero hay que provocar a Dios. ¿Quieres ver más la gloria de Dios? ¿Quieres que tu familia sea restaurada? Ven y busca de Dios. Llénate de Él, que su presencia sea manifestada en tu casa, en tu familia, en donde lo que tú estés necesitando. Amén. Sí, amén. Joana, pues, no sé si esté Joana ahí.
Le pedí que pusieran un canto, les pido que pongan ese canto de Yahweh se manifestará. Muchas veces Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, en nuestra casa. Cuando tenemos esa intimidad, esa comunión con Él, y Dios empieza a descender, empieza a tocarnos, porque le amamos. El Espíritu Santo es tan bello, tan hermoso, que muchas de las veces Él quiere venir y llenarnos de su presencia. Y muchas veces somos indiferentes, tan fríos ante Él. Y muchas veces se duele. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es la tercera persona. Él tiene sentimientos, se duele. Así como nosotros tenemos sentimientos, Él se duele. Pero tenemos que aprender a amarlo. Suéltala, sí, por favor. Yahweh se manifestará. Él quiere llenarnos más. A veces nos hemos conformado con lo que tenemos. Dios quiere derramar más, darnos más de lo que nosotros podamos darle. Y muchas veces decimos, Señor, dame más. Pero ya nomás fue un sentimiento, pero no es una búsqueda. Tenemos que buscar. Si decimos quiero más, tengo que buscar, tengo que acercarme, tengo que tener esa comunión, esa intimidad con Él. Súbele un poco más. A veces, muchas veces, como este versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, lo hemos repetido, lo hacemos como un recital, como la Iglesia Católica. Lo recitamos y lo recitamos y lo recitamos, pero no vemos verdaderamente la profundidad del mensaje que trae. Muchas veces cantamos cantos, pero no escuchamos el mensaje y la letra. Hay que estar en el Espíritu, porque todo es en el Espíritu. El libro de Génesis nos dice que somos seres espirituales, y en el libro de Apocalipsis termina diciendo también que somos seres espirituales. Si somos seres espirituales, tenemos que caminar en el Espíritu. Debemos de discernir en el Espíritu, ministrar, predicar en el Espíritu, porque no es en la carne, es en el Espíritu. Por eso muchas veces confundimos las cosas, porque no caminamos en el Espíritu. Pero es necesario tener esa comunión, esa intimidad con el Señor. Cuando viene el Espíritu Santo que empieza a descender, dejemos que Él haga lo que Él desea hacer. Escuchemos la letra, lo que dice. ¿Qué es lo que deseas de Él? ¿Qué quieres que tú provocar para que te dé el Señor? Porque muchos dicen, es que a Dios no hay que provocarlo. Hay que provocar que la gloria de Dios descienda, su presencia, su llenura. Ustedes creen que para mí fue fácil estar hoy aquí. No fue fácil. Yo tuve luchas, aún en mi salud. Hoy, antes de venir aquí, igual. Pero yo le sirvo a un Dios poderoso, a un Dios que sana, que liberta, que restaura. Pero hay que pagar un precio. Me gozo, James. Yo no te conozco mucho. Y en el tiempo que llevo viniendo, he visto el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Y me gozo, de verdad te lo digo delante de Dios, en cuya presencia estamos. Me alegro y me gozo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y aún lo que va a hacer. Porque esto es el principio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Gracias, Dios. Adoren al Señor.
Muchas de las veces el Señor, Él está aquí y muchas veces no dejamos que Él toque nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento. Gracias, Padre. Y de Sé repente tú, Espíritu se Santo. escuchó en el cielo un viento Sé tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones. donde estaban sentados. Quita todo aquello, Padre, que no te agrada de nosotros. Desarraígalo, Padre. Gracias, Dios. Nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. Aleluya. Y en ese momento, el mismo viento que sopló, aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras Él está aquí, Él está aquí. Él se manifiesta. Yo puedo sentir presencia. Y es como sentir ese mover del Espíritu Santo. Dejemos que toque nuestro corazón. Él quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, pero muchas veces no se nos permitido. Empieza a manifestarse más, Señor. Que tu presencia, Señor, está aquí, Señor. Que tu gloria descienda más, Padre. Porque no nos conformamos con lo que tenemos, queremos más de ti, Señor. Señor, manifiéstate, Padre. Más. Ahora, Señor, sé tú, Señor, porque no somos nosotros, no soy yo, eres tú el hermoso, maravilloso Espíritu Santo, empieza a moverte, empieza a pasearte en esta lugar, porque tuyo es el trono de este lugar y el trono de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Eres tú el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, bendito Dios de la gloria. Te adoramos, porque tu palabra dice que tú buscas adoradores que te busquen en el espíritu y en verdad. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre mío. Llámele en esa necesidad que tienes delante de Él, pónsela. Ese lugar se quiere manifestar, pero muchas veces hay que pedirle, buscarle, venir delante de su presencia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. ¿Me puedes bajar, por favor? Primeramente le doy gracias a Dios y por el privilegio y a los pastores por la oportunidad que me dan
de compartir la palabra con ustedes. Amén. Y Gloria a como Dios. les dije, como por tema que el Señor me dio, si se humillara mi pueblo, dice, bíblicamente humillarse es el acto voluntario de reconocer nuestra fragilidad humana en pecado y en necesidad absoluta de Dios, despojándonos del orgullo, del ego, de la vanidad y someternos a su voluntad. No es una degradación personal, sino una postura del corazón de obediencia y de arrepentimiento y de dependencia de Dios, que resulta en la exaltación a Dios en nuestras vidas. Amén. Vivimos tiempos de sequedad espiritual, de una decadencia moral y de indiferencia a Dios. Las naciones tiemblan, las familias se corrompen, se han roto matrimonios, las iglesias se enfrían. ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios en medio de este desastre? Muchas veces el Señor nos dice, si mi pueblo se humillare. Y muchas veces nosotros no queremos humillarnos, no queremos pedir por el hermano, por la hermana, por aquel que está en la calle. Muchas veces nos piden oración y no queremos orar por los hermanos. O muchas veces decimos, sí, voy a orar por ti, y no lo hacemos porque nos cuesta humillarnos. Pero cuando andábamos en el mundo, nos humillábamos hasta tomar, porque yo tomaba, el Señor me sacó del alcoholismo. A veces me humillaba cuando ya no tenía y quería seguir tomando, porque el vicio me llevaba a hacer eso. Pero hoy que estoy en este camino, que Dios me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, hoy puedo decir, gracias a Él ya no volví, pero estoy agradecido con Él. ¿Por qué? Porque sé que tengo que humillarme delante de Él y que nunca se me olvide de dónde me sacó. Porque es lo que Él desea, que reconozcamos quién nos sacó. Y muchas de las veces no queremos reconocerlo, no queremos humillarnos. Muchas de las veces un hermano o hay una necesidad allá afuera y no queremos hacer nada. Y venimos delante de Dios y nos humillamos, muchas veces nos postramos, pero no con un corazón sincero. Santo. Aquí vemos en la Escritura lo que dice aquí en Crónicas. Dios le estaba hablando al rey Salomón sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba corrompido, andaba en rebeldía, no quería reconocer a Dios. Y muchas de las veces así somos nosotros. Santo, ayúdame Dios. A veces somos rebeldes, hemos corrompido su palabra, sus mandamientos. Pero es necesario que el Señor a veces venga y nos exhorte, que no venga y nos dé una zarandeada. ¿Para qué? Para reconocer que verdaderamente tenemos que reconocerle, que sin Él no somos nada. Amén. Sí, amén. El Señor nos da una receta o la salida clara en este pasaje. ¿Cuál es? Es de humillarnos. Todo depende de humillarnos delante de la presencia de Dios. Muchas de las veces nosotros como ministros queremos ver milagros, queremos ver sanidades y prodigios, pero muchas veces no queremos humillarnos para que eso suceda. Santo, ayúdame Jehová. Quiero ver en mi ministerio, en mi vida personal, cosas que sucedan. Entonces yo tengo que venir delante de la presencia y humillarme. Quiero ver que mi familia sea restaurada. Tengo que venir delante de Él y humillarme. Sí, amén. Muchas de las veces, sí, le pedimos, Señor, sana mi tierra, sana mi familia, pero no me quiero humillar delante de su presencia. ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Qué le hemos pedido? Tenemos que
humillarnos delante de Él. No es delante del hombre ni de la mujer, es delante de Dios. Pero cuando Dios te mande a pedir perdón, no te vas a humillar delante del hombre, es delante de Dios. Sí, amén. Porque dice que si el que se exalta, Dios ¿qué? Lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo levanta. Sí, amén. Por eso es necesario muchas veces pasar esos procesos. A veces no nos gusta, pero muchas veces Dios nos ha visto que estamos cómodos. Y muchas veces tiene que usar algo para venir a sacudirnos. ¿Para qué? Para que le busquemos y nos humillemos delante de Él. Porque nuestra dependencia tiene que ser únicamente Dios. Sí, amén. Porque hoy en día muchos dependen del trabajo, dependen de su dinero, pero no, han dejado al que los bendice, al que les dio el trabajo, el que les abrió la puerta de ese trabajo, el que les da el ingreso. Tenemos que acordarnos siempre de Él, en todo momento, en todo tiempo. Amén. Sí, amén. Oye, ahorita en esta hora, ¿cuántos ya se fueron a dormir? Pero ¿quién les garantiza que todos vayan a despertar? Nadie lo sabe. Pero la primera misericordia que Dios nos da cada día es poder abrir nuestros ojos y poder y ver la luz de un nuevo amanecer, ver nuestra familia, todos los miembros de nuestro cuerpo que están completos y decirle: Señor, gracias Dios por un día más. Es ahí primeramente, es humillarnos delante de Él y decirle: gracias Dios, porque tú me has dado vida. Gracias por el aire que respiro, gracias por el alimento, por el trabajo, por el carro, por todo, aún por esta vestimenta que tenemos. Es gracias a Él. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Aún en tiempo, muchos dicen: es que todavía no es mi tiempo. Claro, no es su tiempo ni mi tiempo. Todo es el tiempo de Dios. Pero tenemos que aprender que tenemos que humillarnos delante de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Quieres más de la presencia de Dios? ¿Quieres mover más de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu vida personal, en tu casa? Humíllate más delante de Él. Porque Él dice, y lo ha prometido, que si nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos va a exaltar. Pero es necesario humillarnos. Pueden acompañar al libro de Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 8. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Dios. Y la palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo. Amén. Vemos el claro ejemplo que Jesús nos pone a cada uno de nosotros, que Él siendo, como digo, siendo el Hijo de Dios, se humilló. Es la enseñanza que también Jesús nos da a cada uno de nosotros, que tenemos que humillarnos. Debemos de humillarnos porque necesitamos más de Dios. Si yo necesito más de Dios, tengo que humillarme delante de Él. Yeah.
Porque hoy muchos hombres y mujeres de Dios dicen de Dios, no quieren buscar la presencia de Dios, no quieren humillarse delante de Él. Muchas de las veces hoy hombres y mujeres se suben al altar sin reverencia, sin respeto. ¿Por qué? Porque no quieren tomar un tiempo de humillación. Todo hombre y mujer que se sube al altar a traer palabra de Dios, primero tiene que tomar un tiempo de humillación y subirse allá arriba. Porque hoy día se suben hombres y mujeres en pecado. Y Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy. Ha extendido su misericordia para que reconozcan que están mal y se arrepientan. Porque si no, Dios ya los hubiera matado. Porque este lugar es santo. Y nunca va a dejar de ser santo. ¿Cuántos hombres y mujeres han mancillado al altar? Y Dios, que es tan grande en misericordia, que ha tenido misericordia de aquel hombre y mujer. Porque Dios es fuego consumidor. Que si no, que hasta el día de hoy ya cuántos hubieran muerto. Si vamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento dice que el único que entraba al lugar santísimo era el sacerdote. Pero él tenía que entrar amarrado con una cadena al tobillo. Porque si entraba un sacerdote que estuviera mal delante de Dios, moría. Y nadie podía entrar si no lo tenían que jalar con el lazo, la soga, con lo que lo hayan amarrado. Y hoy en día muchos no quieren respetar este lugar que es santo. Antes de subirme tengo que pasar un tiempo de humillación. Porque le fallamos a Dios. Y el que diga que no le falla a Dios es un mentiroso. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Todos esos hombres, Benny Hinn, Juan Carlos Harrigan, aún ellos todavía le fallan a Dios. Porque el único perfecto es Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos unos seres humanos que le fallamos a Dios constantemente. Por eso es necesario reconocer nuestra debilidad humana y venir delante de Él y decirle: Señor, me humillo delante de ti porque necesito más de ti. Sí, amén. Para yo estar aquí no me fue fácil, como les decía. Yo tuve que pasar cosas, pero también tuve que pedir perdón y venir delante de Él y decirle: me humillo delante de ti, porque sin ti yo no soy nadie. Si tú no vas delante de mí, yo no voy, le decía al Señor. Aún estando aquí, le dije al Señor: Señor, si tú no vas delante de mí, yo no voy. Porque es necesario pedirle la dirección, la guianza de Dios y del Espíritu Santo. Que sea Él que nos guíe, que nos instruya, que no seamos nosotros, que sea Él. Para mí, primeramente, este mensaje Dios me confrontó, porque primero nos habla a nosotros. Sí, amén. Y después, para poderlo traer para ustedes, pero primeramente Dios nos habla a nosotros. Amén. Dice, este versículo no fue dado a paganos, sino al pueblo de Dios, a nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios. Este mensaje, esta palabra fue dada a nosotros. No al pueblo que está allá afuera, que no le conoce, que no tiene una relación con Dios. Nosotros que tenemos una relación, una comunión con Él y que le conocemos, es a nosotros que nos está hablando, que nos está diciendo que si mi pueblo se humillare. Y muchas veces no queremos humillarnos. Santo. Dice, a nosotros que somos su pueblo, sus hijos, y como iglesia de Dios, el juicio de Dios empieza primeramente, ¿dónde? En casa.
O sea que Él primero viene a nosotros. Y hoy nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Sí, amén. Porque el Padre que ama a sus hijos lo corrige. Y Dios como nuestro Padre y nosotros sus hijos, Él nos está corrigiendo. Porque Él sabe que muchas de las veces le fallamos. Y por eso Él nos está hablando en esta hora. Yo tenía otro mensaje, pastor. Pero el Señor, que es grande en misericordia, Él hace lo que Él quiere. Porque uno tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Él. Sí, amén. Porque muchas veces queremos hablar lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero no es así. He aprendido a predicar lo que Él quiere que se hable. Y muchas veces en lugares no he caído bien. Pero a mí no me importa si le caigo bien a nadie. Al que debo de agradar únicamente es a Él. Sí, amén. Aunque me aborrezcan los hermanos, me aborrezca la iglesia, no me importa. Porque yo quiero quedar bien con Él. Porque yo vengo a predicar su palabra, no mi palabra, la palabra de Él. Lo que Él quiere hablar a la iglesia, lo que quiere hablar al pueblo de Dios, a eso vengo. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la encomienda que Dios me ha dado. Muchas veces yo cambié el mensaje. Al principio, cuando Dios le habló al pastor y Dios lo usó para confrontarme. El pastor dio una palabra a través de Dios. Me dijo, tú has cambiado el mensaje, tú quieres hablar lo que tú quieres, no es lo que Dios quiere. Santo. Dios me confrontó. Porque él decía, es que si hablo este mensaje, el hermano se puede molestar, se puede ir. Y muchas veces yo lo cambié. Yo lo reconozco. Sería mentiroso decir que no. Pero Dios me tuvo que confrontar. Y me dijo, es que yo no te llamé a predicar así. A veces, no, para mí no ha sido fácil cuando me ha dado una palabra o un mensaje de exhortación. Pero es necesario. Sí, amén. Es necesario porque somos hijos de Dios y Él quiere exhortarnos y quiere alinearnos y que entremos al redil. Porque muchas de las veces nos vamos saliendo del redil. Santo. Por eso el Señor nos corrige, porque nos ama. Y hoy tanto que nos ama que hoy Él nos tiene aquí. Pudiéramos estar todos en nuestra casa, cómodos, dormidos, pero el Señor le plació que estuviéramos hoy aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y me pueden acompañar a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Pero aquí nos está diciendo el Señor, porque es tiempo. No está diciendo que mañana, pasado. Dice, porque hoy está hablando hoy. Es hoy, porque es tiempo, dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Santo, ayúdame. Aquí vemos nuevamente que Dios le está hablando al pueblo de Dios. Aquellos que muchas veces no obedecemos el Evangelio. Muchas veces Dios nos ha hablado a través de los pastores, a través de un evangelista, de un hermano, que Dios lo usa para darnos un mensaje, una palabra. Y muchas veces lo escuchamos y hacemos oídos sordos y no obedecemos al Evangelio como dice la palabra de Dios. Hemos sido a veces rebeldes porque nos hemos rebelado ante el Evangelio, ante la palabra,
hemos corrompido sus mandamientos. Pero es necesario que el Señor nos siga exhortando. Como hijos de Dios, si decimos soy hijo de Dios, tengo que permitir que me corrija. Amén. A veces no nos va a gustar, pero es necesario. Todos los que somos padres, ¿cuántas veces hemos corregido o corregimos a nuestros hijos? Por cosas que hicieron mal o incorrectas. Les llamamos la atención, los castigamos. Imagínense ahora a Dios. Y Él es tan amoroso que nos corrige con amor. Con un amor eterno que se compadece aún de nosotros, de nuestro dolor. Se apiada, y muchas de las veces nosotros no nos compadecemos ni tenemos piedad. Santo. A veces nos hemos desenfocado, hemos perdido verdaderamente el enfoque del verdadero evangelio. Hoy muchos predican y ministran, pero ya no hay misericordia. No se compadecen del hermano ni de la hermana, no tienen compasión, no se apiadan. Lo primerito a veces empiezan a juzgar y a señalar y hasta condenar. ¿Y quiénes somos nosotros? A veces nos atribuimos un papel que no nos corresponde. El único es de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender que a través del Evangelio, de esta bendita palabra, de este testamento, como hijos de Dios, tenemos que someternos a Él. Vivir como Él manda, como Él quiere. Y muchas de las veces Dios usa a los líderes de la casa, de la iglesia, para corregirnos. Y muchas de las veces no nos va a gustar. Santo. Muchas de las veces nos vamos a rebelar. A veces gracias Dios. No tengo que decir, porque es verdad, y el pastor no me va a dejar mentir. Un día me acerqué al pastor y le pedí un consejo. Y me dijo el pastor, ¿quieres el consejo? ¿No te va a gustar? Y me lo dio. ¿Y saben qué hice? Me rebelé cuando me salí. Yo me rebelé. Y muchas veces no queremos reconocer. Cuando a veces nosotros venimos y pedimos el consejo y no nos va a gustar, porque a veces queremos escuchar otra cosa, pero muchas veces no es lo que nosotros queremos escuchar, es lo que Dios quiere en ese momento, darnos el consejo, la palabra, y muchas de las veces no nos va a gustar. Yo pedí consejo y no me gustó, me rebelé, me salí de la iglesia. Sería mentiroso que dijera que no lo hice. Sí lo hice. Y muchas veces nunca lo había yo hablado. Pero hoy el Señor me lo está poniendo porque tengo que testificar de lo que estoy viviendo ahora. Sí, me rebelé un tiempo, pero regresé, me humillé y pedí perdón. Pero fue necesario que el Señor me pasó por un proceso. A veces el Señor nos mete. Y muchas de las veces, como dijo el otro día el pastor, hay procesos en que nosotros mismos nos metemos. Y no es Dios que nos mete. A veces nosotros nos metemos por nuestra desobediencia. Santo, ayúdame, Jehová. He aprendido a caminar en el Señor, pero he aprendido con caídas, con resbalones, a veces en ocasiones cuando me rebelé, pero he seguido caminando. He vivido procesos que me han dolido, pero sigo de pie, porque he venido ante la presencia de Dios y me he humillado, porque he aprendido a depender de Él, porque mi dependencia es Él, no es el trabajo, no es el dinero, es Él. Aún con el problema que a veces se me presenta de poder respirar, pero yo sé que Él me sana. Sí, amén. Yo he visto su mano
Él me levantó de un paro cardíaco, que me pronosticaron medicamentos de por vida, tiroides también, que es de por vida con medicamentos, pero hasta el día de hoy yo no los tomo, que he creído en Él, y hasta el día de hoy digo, gracias Dios, porque hasta aquí tú me has tenido de pie, pero es porque quieres que yo siga predicando tu palabra, y le he dicho, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Y he aprendido, sí, me ha costado, me ha dolido, sí, pero he dicho, vale la pena. Vivir el Evangelio vale la pena. El que diga que es color de rosas es un mentiroso. Hay espinas, que te vas a espinar, que vas a caer, sí, pero muchas veces el Señor dice, levántate, camina, avanza, ya no te quedes tirado. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado en el suelo? Santo. Pero Dios a veces extiende su mano. A veces esperamos que Dios baje, pero Dios a veces usa al pastor, a un hermano, para darnos la mano y decirnos, levántate, no estás solo. Y muchas de las veces, ¿cuántas veces nos sentimos solos? Pero Dios siempre ha estado a nuestro lado, porque nos ama y nunca nos va a soltar, porque Él nos está agarrando, estamos agarrándonos de la diestra de Dios, y nunca nos va a soltar. Pero muchas veces nosotros somos los que nos soltamos de su mano. Y cuando nos soltamos de la mano de Dios, no tenemos la protección. Y vienen cosas a nuestra vida, nos suceden cosas en las cuales decimos, ¿por qué? Porque nosotros no lo buscamos. Porque nos soltamos y nos salimos de la voluntad de Dios. Amén. Ya, amén. Dice, si se humillare mi pueblo. La humildad procede al avivamiento. Muchas veces he escuchado, muchos dicen que piden un avivamiento en la iglesia, pero primeramente tiene que ser en nosotros mismos, personal. Primero yo tengo que avivarme. Cuando estaba postrado aquí, escuché al pastor ministrar a alguien. Un carbón encendido va a encender a otro, porque un carbón apagado no puede prender a otro. Pero muchas veces nosotros tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice la palabra de Dios, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que fue impuesto por imposición de manos. Pero muchas veces tengo, ¿cómo lo voy a avivar? Cuando vengo delante de la presencia de Dios y me humillo y reconozco que somos faltosos y le pido perdón. Y Él empieza a levantarnos, empieza a sanar. A veces caminamos con heridas y muchas de las veces nuestro corazón está herido, lastimado, traicionado, pero no queremos venir delante de Él y humillarnos y decirle, Señor, sana mis heridas. Santo. Necesitamos humillarnos de Dios, ante Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Por eso dice que si se humillara en mi pueblo, la humildad procede al avivamiento. La palabra humillar significa reconocer nuestra necesidad total de Dios y postrarnos ante Él con un corazón quebrantado. Porque dice la Escritura que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, sino que lo toma, que es sincero, que su arrepentimiento es genuino y verdadero, porque se está reconociendo la dependencia y la necesidad de Él y de humillarse ante Él. ¿Me pueden acompañar al libro de Salmo? Salmo capítulo 51 y versículo 17. Y pueden ser con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
O sea que si nosotros nos humillamos delante de Él y venimos con un corazón contrito, quebrantado y humillado, no lo va a despreciar, porque ve que somos en esos momentos sinceros, genuinos delante de Él. ¿Y sabe cuándo somos más sinceros delante de Dios? ¿Saben cuándo? Somos más sinceros cuando venimos delante de Dios. Cuando estamos en problemas, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos atravesando una tribulación. Es ahí cuando somos más sinceros delante de Dios. Y muchas veces Dios permite que suceda, vengan esas cosas en nuestra vida, porque a veces nos ha visto que estamos cómodos Santo. y no le buscamos. O venimos delante de Él, pero no venimos con un corazón sincero. Pero cuando estamos en pruebas y tribulaciones, venimos quebrantados y ahí derramamos todo nuestro corazón, siendo sinceros delante de Él. Por eso Dios permite que pasen procesos a nuestra vida, porque es su voluntad. Porque si no nos metieran en esos procesos, no le buscamos, no venimos con un corazón sincero delante de Él. Y a veces, muchas de las veces, venimos ante la presencia, nos postramos, pero no somos sinceros delante de Él. Pero cuando estamos en la necesidad, ahí sí derramamos nuestro corazón. Somos los más sinceros delante de Él, pero porque estamos en una tribulación. Pero cuando no estamos en tribulación ni en pruebas, a veces venimos delante de Él, pero no somos sinceros. No le buscamos con un corazón genuino. Por eso el Señor permite todo eso. Amén. Sí, amén. Dice, imaginémonos, o por ejemplo, un terreno seco y agrietado por la falta de lluvia. Dice, ninguna semilla puede germinar ahí. Así es el corazón altivo, endurecido, estéril. Pero cuando cae la lluvia del quebrantamiento del Espíritu Santo, el terreno se ablanda, entonces puede dar fruto. Solo un corazón humilde es tierra fértil para un avivamiento genuino. Amén. Ahí es cuando somos más genuinos con el Señor. Y ahí hay un avivamiento más del Espíritu Santo en nuestra persona, en nuestra comunión cuando le buscamos. Ahí viene el Espíritu Santo, nos envuelve y sentimos ese avivamiento en nosotros, porque muchas de las veces también nos sentimos espiritualmente muertos. Pero viene el Espíritu Santo y nos aviva, nos levanta. Y ese avivamiento tenemos que tenerlo día con día, buscarlo, anhelarlo, para que estemos avivados. Queremos que el avivamiento en nuestra iglesia, primero avivemos nosotros. Comienza en nuestra casa, personalmente, y después venir a la iglesia, para que todos unánimes venga el avivamiento. Sí está esa promesa, pero tenemos que provocar el avivamiento. Primero yo tengo que provocarlo personalmente y después venir a la iglesia para que ese avivamiento sea provocado unánimemente. Sí, amén. Amén. Me acompañan a Mateo capítulo 3 y versículo 8. Mateo capítulo 3 y versículo 8. Mateo capítulo 3 y versículo 8. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos? Cuando era yo un hombre alcohólico, ahora soy un hombre de Dios. Cuando antes hablaba mentira, hoy hablo verdad. Cuando antes era un hombre que era maldiciente, ahora soy un hombre
que habla verdad y palabra de bendición. Amén. Esos son frutos de arrepentimiento, que dejé la vida pasada, que dejé el alcoholismo para no volver. Ese es un fruto de arrepentimiento. Pero hay muchos, dicen ser cristianos, pero siguen todavía atados al pasado. Siguen atados al chisme. Hay hombres y mujeres que predican y siguen fumando. Es que tenemos que tomar una copa de vino. Si el Señor a mí me sacó del alcoholismo, es para no tomar ninguna bebida alcohólica, no para fumar. Hay hombres y mujeres que hacen eso, y eso no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Si el Señor nos saca del pecado, es para no volver a hacerlo, no volver a hacerlo nuevamente. Pero hay hombres y mujeres que lo siguen haciendo. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que dar dignos frutos de arrepentimiento. Esos frutos no los tengo que ver, ustedes tienen que verlos. Si yo me he arrepentido, ustedes tienen que verlo. Yo tengo que practicarlos, pero ustedes tienen que verlos y pueden decir, es verdaderamente se ha arrepentido. Yo puedo decirlo, pero les puedo engañar. Pero ustedes los tienen que ver. ¿Y quién también los tiene que revelar? El Espíritu Santo. Por eso tenemos que, dice la palabra, tenemos que dar dignos frutos de arrepentimiento. Amén. Amén. Ahora vamos a Lucas capítulo 3 y versículo 8. Amén. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y a veces así somos nosotros, decimos en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestro corazón, yo no me arrepentí. Pero muchas veces los hermanos pueden ver que sigo practicando el pecado. Que puede ser el chisme, la mentira, el engaño, muchas cosas. Pero cuando un hombre y una mujer se han arrepentido genuinamente, dan frutos dignos de arrepentimiento. Y muchas veces quien nos revela es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que dar esos dignos frutos de arrepentimiento. Pero primeramente, para que suceda, tengo que venir delante de la presencia de Dios y humillarme delante de Él. Porque dice la Escritura en 2 de Crónicas capítulo 7 y versículo 14, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual, ¿qué? Dice, invocar, ¿qué? Y muchas de las veces invocamos el nombre de Dios, ¿con qué? Con pecado, con mentira, con chisme, con contienda y división. Y dice que y no quiere humillarse el hombre ni la mujer delante de Dios, y proclama el nombre de Jehová, de Dios mismo, pero todavía con pecado. Si vamos a la Escritura, el pueblo de Israel no podía mencionar el nombre de Dios, porque es santo. Y muchas veces nos decimos o creemos que somos santos, pero nos engañamos nosotros mismos, porque verdaderamente todavía no le hemos conocido real, verdadera y genuinamente quién es Dios. Porque nos falta todavía. Cada día vamos aprendiendo algo nuevo delante de Dios, porque estamos en una escuela que cada día Dios nos enseña algo nuevo. Pero tenemos que abrir nuestro corazón a esas enseñanzas. Y muchas veces, como acabo de decir, muchas veces Dios ha puesto su nombre sobre nuestro corazón para mencionarlo, para invocarlo,
para orar, interceder. Cuando clamamos, ¿a quién clamamos? Jeremías 33:3, ¿a quién le clamamos? A Dios. Pero muchas veces, dice Crónicas, si mi pueblo se humillare, sobre el cual dice, mi nombre invocare. Y muchas veces no queremos pasar ese tiempo de humillación delante de Dios, pero primero quiero clamarle. Hay que tomar tiempo de humillación. Porque cuando ve primero Dios que nos humillamos y le clamamos, Él se manifiesta. Él quiere manifestarse grandemente en nuestras vidas, pero es necesario tomar ese tiempo de humillación. Amén. Dice, y oraren. Dice, la oración es el puente entre el cielo y la tierra. La oración tiene poder, pero es el intervalo entre la tierra y el cielo. Ese es el puente que hay entre el cielo y la tierra. Nuestras oraciones muchas veces no pueden subir al cielo. ¿Por qué? Porque a veces venimos y oramos, pero no pasamos tiempo de humillación. Todo lo que pretendemos o pretendamos de Dios, primero tenemos que pasar por una humillación ante Él. Y después clamamos, oramos, intercedemos y Dios se manifiesta grandemente. Yo puedo decir esto, pastor, y le puedo decir a la iglesia. Yo puedo ver el mover nuevamente de Dios en tu vida, pastor, cuando yo te conocí. Dios está empezando a dar. Y yo sé que el Señor lo va a llevar más de lo que yo cuando lo conocí. Dios hacía grandes cosas, locuras. A veces me mandó a traer una escalera. ¿Se acuerdan de esta hermana que se subió y lo que Dios hizo? Dios estando acá en Corvo, a esa misma hermana con una servilleta. Esas son locuras. Pero para eso tuvo que haber una humillación. Pasar tiempo de humillación. Pero no fue un día, no fue un mes. Era toda una vida de humillación. ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu casa, en tu ministerio? Ten ese tiempo de humillación. Yo lo aprendí duramente, pero he aprendido a humillarme delante de Él. ¿Por qué? Porque así le agrada a Él y quiere usarnos, pero depende de ti y de mí si paso ese tiempo de humillación. Y he visto, pastor, lo que Dios quiere hacer en su vida. Y he visto ese tiempo de humillación, porque lo he visto cada vez que viene y Él se humilla aquí. Hoy muchos hombres y mujeres de Dios vendrán con un traje, pero es que se me va a ensuciar. Es que el peinado, es que el maquillaje. ¿Y eso qué les sirve? No quieren humillarse. Este traje sí, muchos han confundido con la vestimenta, con la santidad. Es que tengo que ir bien vestido para que vean que soy santo. Mentira del diablo. Santidad quiere decir separado y apartado para Dios. Santidad quiere decir qué es lo que escuchan mis oídos. Santidad qué es lo que están viendo mis ojos. Santidad qué es lo que habla mi boca. Santidad cómo estoy guardando mi corazón para Dios. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Padre. Y decimos que caminamos en santidad. ¿Cuál santidad si estás todavía en el chisme, en la contienda, la división? No nos engañemos. A veces queremos engañar a los hermanos, pero más nos estamos engañando primeramente nosotros. Dice la Escritura, ¿acaso Dios puede ser burlado? No. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso el Señor quiere que pasemos ese tiempo de humillación. Todos esos grandes predicadores que Dios usa, tú
tuvieron que pasar un tiempo de humillación. No fue un día, meses, han sido años, han sido procesos, pero no el cual han reconocido que tienen que humillarse. Queremos que Dios nos siga usando, tenemos que humillarnos delante de Él. Amén. Sí, amén. Y ahí mismo vamos a Mateo capítulo 21. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Amén. Lo bueno que nadie dijo que sí, porque ya iba a mandar a Jonah que les echara agua fría para que despertaran. Mateo 21 y versículo 22. Pero ya estamos por terminar. Yo quiero ser obediente a Dios, no quiero alargarlo más, porque hay mucho. Y a veces mis prédicas también, Dios me ha puesto a meter muchos versículos, porque a veces no tenemos ni el tiempo para leer la Biblia en 3 semanas. Pero a veces cuando en las prédicas, es ahí cuando verdaderamente leemos la palabra de Dios. Porque menos, por eso, a veces el Señor me ha puesto a meter muchos versículos, pero también tengo que ser obediente cuando dice, ya, es suficiente. Ser obediente a Dios. Amén. Mateo capítulo 21 y versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis. Amén. O sea que todo lo que le pidamos en oración a Dios, creyendo, lo recibiremos. Pero para ello tenemos que reconocer nuestra debilidad humana delante de Él y decirle, Señor, me humillo delante de ti. Quizás te fallé por pensamiento, por vista, a veces por acciones, y a veces no nos damos cuenta, y los hermanos o la gente se da cuenta y nos dicen, y a veces cuando nos dicen, no es cierto, pero a veces es que no lo reconocemos, porque no nos gusta. Pero hay que reconocer delante de Dios que sí somos faltosos, que le fallamos, y por eso tenemos que venir y humillarnos delante de Él. Amén. Un personaje dijo, se llama John Wesley, dijo, Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. La historia lo confirma. Todo avivamiento en la historia nació en un altar de oración. Y muchas de las veces queremos los milagros, queremos respuestas de Dios, pero no queremos entrar o venir al altar de oración. Allí es donde Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, en lo que le estamos pidiendo, en lo que estamos esperando. A veces, yo, que a principios de este año, yo pasé por varias cosas. Mi papá falleció, me quedé sin trabajo. Muchas cosas me sucedieron. Estuve buscando trabajo, sentía que las puertas estaban cerradas, pero yo seguí creyendo en Dios, confiando y esperando. Pero muchas veces llegó la desesperación, el querer dejar todo, el de renunciar, pero el Señor no me dejaba, no me soltó, porque yo también dentro de mí, de lo más profundo, yo deseaba ese milagro, porque dependía de Él. Y tuve que pasar casi una semana en el hospital, pero dentro de ahí, en ese hospital, no dejé de clamar a Dios, no dejé de creer, oré y vi la mano de Dios. Y aún dentro de ese hospital, Dios me puso a hablarle a personas ahí,
a enfermeras y cristianas. Me rodeó de doctores que eran cristianos. Pude ver el favor y la gracia de Dios ahí, pero también me dio el favor de dar y compartir mensaje con ellos. Y muchas de las veces no entendemos a veces el propósito por el cual nos suceden las cosas, pero en todo, en medio de ello, hay un plan y un propósito de parte de Dios. Y a veces nos cuesta entenderlo, pero yo aprendí a conocer en esa área Dios lo que quería hacer a través de mi vida. Pero muchas veces es necesario, hermanos, pasar cosas, porque Dios así lo ha permitido. Amén. Y quiero terminar con esto. En el versículo de Crónicas, segunda de Crónicas 7 y versículo 14, dice terminando, dice: entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas de las veces Dios quiere sanar nuestra tierra, pero no queremos humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón se ha endurecido, se ha enfriado, y es necesario que nos humillemos delante de Él, porque a veces Dios no ha sanado nuestras tierras. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros. Amén. Dice: la promesa de Dios es clara. Si hacemos nuestra parte, Él hará la suya. Él oye, Él perdona y Él sana. Esa es la esperanza para nuestras familias, para nuestras iglesias y nuestras naciones. Vamos a la segunda de Crónicas, capítulo 30. Ya estamos por terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 30 y versículo 9. Amén. Dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. ¿De qué? De todo nuestro corazón. Con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Lo va a tomar, y es lo que Él busca. Que seamos sinceros, genuinos delante de Él. Amén. ¿Queremos ver nuestras familias restauradas? ¿Anhelamos un avivamiento en la iglesia? Dios está esperando de cada uno de nosotros que vengamos delante de Él, pero quiere que nosotros nos humillemos, oremos, lo busquemos, y que no nos apartemos, y que nos apartemos del pecado. Hoy es el día de humillarnos. Hoy puede comenzar un nuevo mover del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Sí. ¿Queremos ver eso en la iglesia? Sí. ¿Queremos ver eso en la iglesia, en nuestras vidas? El altar está abierto. No voy a ser yo, va a ser el Espíritu Santo. Pero yo tengo que venir al altar, porque hoy el Señor nos llama que vengamos al altar. ¿Quieres ese avivamiento en tu casa, en tu iglesia? ¿Quieres que tu familia sea restaurada? ¿O que tus hijos o mis hijos vengan a los pies de Dios? Tengo que venir al altar y humillarme. Por eso dice el Señor: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre invocare,
Pero también dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, yo los perdonaré. A veces queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos hacer nada para que eso suceda. Hoy el Señor nos llama a venir al altar. ¿Por qué no levantas sus manos? Vamos a adorar a Dios. Porque no es ante el hombre, sino es ante Dios el que nos vamos a humillar. Señor, yo cumplí con traer tu palabra. Yo hice mi parte, Señor. Ahora haz tu parte, Señor. Yo cumplí con el mandato que tú me diste y yo lo traje. Ahora, Señor, yo me hago a un lado para que seas tú, Señor. Para que seas tú tocando y quebrantando más nuestros corazones, Señor. Cumplí con la encomienda que tú me diste. Ahora a ti te corresponde, Señor, hacer tu parte. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Nadie puede decir yo no. Yo más principalmente yo necesito humillarme más delante de Él.